Esta mañana hemos meditado sobre la muerte y lo gracioso es que en este momento todo el mundo está meditando sobre la muerte. Nada más que la actitud es muy distinta, la de este mundo que no tiene fe, es una actitud de terror. Y la actitud del hombre de fe, podríamos decir, es triple. El hombre de fe no teme a la muerte, el hombre de fe desea la muerte, el hombre de fe se prepara para la muerte. Así que sobre estos tres puntitos quiero meditar. El hombre de fe no teme a la muerte, más bien teme no estar preparado para la muerte. De todos modos, un miedo natural siempre va a haber, ¿no? Como le ocurrió al abad San Hilarión, que ya estando en las últimas, tenía los ojos cerrados, abrió los ojos de repente y dijo para sí mismo: ¿qué temes de salir, alma mía? 70 años has servido al Señor y temes la muerte. Hasta el último siempre va a haber un miedo natural. Pero muchos, por ejemplo, tienen miedo a que se adelante el tiempo de la muerte, ¿no? Pensamos que depende de otro, cuando en realidad depende de Dios, ¿no? Así le pasó a un santo ermitaño también en el desierto, que había gastado toda su vida en oración y penitencia. Pasó un ejército de sarracenos. Uno de ellos levantó la espada para matar a este ermitaño, el cual, mirando al cielo, dijo: Señor mío Jesucristo, hágase tu voluntad. Y en ese momento se abrió la tierra y tragó al sarraceno. Uno se muere cuando Dios quiere, no cuando quiere el hombre. A veces podemos tener miedo al modo en que vamos a morir, ¿no? Como también le sucedió a otro ermitaño de una vida muy santa. Un hombre del pueblo le traía comida siempre, todos los días, y un día vio en la ciudad, este labrador que le llevaba comida, vio en la ciudad un funeral pomposo de un hombre rico que había muerto y que había vivido muy mal, de una vida muy viciosa, ¿no? Y cuando se fue al desierto a llevarle comida a este monje, lo encontró despedazado por las bestias, ¿no? Se lo habían comido las bestias salvajes. Entonces quedó turbado, ¿no? ¿Cómo puede ser que un hombre tan vicioso se le haga un funeral tan noble y un hombre tan santo muera así? Entonces elevó su plegaria al cielo pidiendo luz a Dios, y un ángel se le aparece y le dice: no te escandalices por lo que has visto. Sabe que el rico algún bien hizo en esta vida y por eso Dios le pagó con una muerte honrosa. Y el ermitaño tenía algunas imperfecciones que debía purgar en el purgatorio, y Dios quiso que la purgase aquí con esa muerte, que él la sufrió con mucha paciencia, y así fue más rápido a gozar de los bienes del cielo. Así que hasta el modo de nuestra muerte Dios lo tiene bajo su control. Podemos temer tal vez lo poco que amamos a Dios, ¿no? También le pasó a San Juan de Dios. Antes de morir, el obispo le preguntó, quería decirle alguna cosa, y San Juan de Dios le dijo que le daba pena lo poco que había servido a nuestro Señor. Había vivido 12 años sirviendo a los pobres incansablemente, ¿no? Moría desgastado a los 55 años. Lo poco que había servido a nuestro Señor le daba pena. El obispo le dijo: hermano, a lo que decís que no habéis servido a nuestro Señor, confiad en su misericordia, que suplirá con los méritos de su pasión lo que en vos ha habido de falta. Confiad, ¿no? La misericordia de Dios, que Él suplirá los méritos que a nosotros nos faltan, ¿no? No confiar en nuestra santidad a la hora de morir, sino en la misericordia de Dios, ¿no? Esto lo llenó de gozo a San Juan de Dios. Después él se levantó de rodillas, abrazando un crucifijo, rezando, expiró, ¿no? Quedó así en esa posición, muerto. Por 15 minutos nada más, porque la gente se preocupó, dijo: bueno, ahora ¿cómo lo vamos a vendar? Así que con mucho esfuerzo, lastimosamente, lo pusieron recto de nuevo, ¿no? Podemos tenerle miedo al demonio, que se nos va a aparecer probablemente o va a luchar en la hora de nuestra muerte. Tenemos que hacer como el abad Adilón,
que estando enfermo vio al demonio a su lado en figura espantosa, pero por el poco caso que le hizo y por lo poco que le temió, el demonio huyó. Y con un buen semblante y grande confianza esperó la muerte. No temer siquiera al demonio. Al contrario, muchas veces sucede que los santos a los que les teníamos devoción nos acompañan en ese momento, como le ocurrió a un sacerdote, Ursino, que estando en las últimas escucharon que él decía, ya voy, y le preguntaron con quién hablaba, y él respondió, ¿no veis a los apóstoles, San Pedro y San Pablo, que entraron ahora? Ya voy, y expiró. Entonces, los santos también nos acompañarán en ese momento. Segundo, el hombre de fe desea la muerte, desea morir, ¿no? Como le ocurrió al obispo Silvano, se le apareció San Jerónimo y le preguntó San Jerónimo si quería que le pidiese algunas cosas a Dios para él. Y él respondió, que me lleve de esta vida, ¿no? Que quería ya gozar del cielo. Y así se cumplió. Otro, un discípulo de San Columbano, estaba enfermo de una gran fiebre, se le aparece un santo y le dice, tú no te mueres por las oraciones y lágrimas que está ofreciendo tu abad, ¿no? San Columbano. Entonces este monje, que también se llamaba Columbano, le pidió al abad, por favor ya no rece más, ¿no? Yo me quiero morir. Y así sucedió, recibió la comunión y partió alegre a la casa del Padre. Incluso el hombre de fe desea la muerte hasta para sus amigos, ¿no? Como le ocurrió al obispo Cudberto, se le reveló que en un año iba a morir, y él se lo contó a un gran amigo suyo, un sacerdote con el que eran muy amigos, Herbeto, ¿no? El cual, como eran tan amigos, no quería apartarse de él, le rogó al obispo que le pidiese a Dios que también él lo quería acompañar en este trance. Los dos rogaron y después el obispo le dijo al sacerdote, Herbeto, el Señor ha cumplido tu deseo, prepárate, porque conmigo has de morir. Y pasado un año, los dos murieron, aunque estaban en distintos lugares. Partieron juntos sus almas al cielo. Nosotros como sacerdotes podemos desear morir haciendo nuestro oficio, como a un obispo, San Amador, le fue revelado el día de su muerte. Ese día él fue a su iglesia, se sentó en su silla episcopal, hizo un maravilloso sermón al pueblo, terminó el sermón y murió. Y la gente vio que de su alma, de él salió una paloma que voló, ¿no? Como una señal de la gran pureza en la que él vivió, ¿no? O sea, morir cumpliendo el oficio de uno, ¿no? O desear morir como Cristo, ¿no? Como el gran San Ambrosio, un hombre extraordinario, santo padre de la Iglesia, uno de los hombres más sabios. Cuando le llegó la hora, recibió la comunión, extendió sus brazos, inclinó su cabeza y murmurando oraciones expiró, ¿no? Imitando a Cristo crucificado, ¿no? Y lo último, el hombre de fe se prepara para la muerte. ¿Cómo? Celebrando bien la misa principalmente, porque nosotros celebramos una muerte en la misa. De todos los misterios de Cristo, pero principalmente la muerte santísima y bendita de nuestro Señor. Entonces, para el sacerdote y para el laico, el mejor modo de prepararse a la muerte es el amar la misa, ¿no? O podemos hacer aquello que hacía un fraile de la orden de los franciscanos menores, allá por el 1400, Fray Pablo Alemán. Él a sus discípulos o novicios les había enseñado este ejercicio. El lunes tenían que pensar bien fuerte que se hallaban mal de salud. El martes tenían que pensar bien fuerte que tenían frío y fiebre grande. Y algunos, de hecho, les daba fiebre ese día por tanto pensar, ¿no? El miércoles tenían que confesarse con mucha diligencia como quien se prepara para morir. El jueves tenían que comulgar como si comulgasen de la mano del Señor en compañía con los apóstoles. El viernes tenían que recibir, en su pensamiento, tenían que recibir la Santa Unción. El sábado tenían que pensar que se morían, que eran sepultados, que pasaba la gente, pisaban su tumba y que lo dejaban olvidado hasta el fin del mundo.
Y el domingo tenía que pensar que resucitaba con el Señor y entraba en la patria celestial. Este es un ejercicio que le enseñó entonces este fraile. U otro, el patriarca de Alejandría, San Juan el Hemosinario, mandó que se comenzase a labrar su sepulcro y que lo dejaran a medio terminar. Y mandó a otros criados de él que cuando él estuviese en una fiesta, especialmente con gente comiendo, se le acercasen los criados y le dijesen esto: mire, Señor, que vuestra sepultura no se acaba, mande que se acabe, pues no sabéis cuándo la necesitaréis. Un modo de prepararse a la muerte. Otro modo, San Babonio, que era de la familia real de Francia, cuando enviudó, se hizo monje, pidió permiso a su abad, Floreberto, para ser sepultado en vida. Entonces preparó una cueva que iba a ser como su sepultura, toda una procesión con monaguillos, incienso, los clérigos, se hizo acompañar, entró en la sepultura, todo el mundo lloraba como si él se hubiera muerto. Y ahí se quedó, haciendo una vida de penitencia. Ya se hizo su funeral en vida, ¿no? Nosotros como religiosos ya estamos muertos al mundo, ¿no? Entonces pensar en eso también nos prepara para la muerte, como otro abad, Apolo, que vivía en una ermita. Mucho más allá vivía un hermano suyo que era labrador, y en la casa de él había una ermita donde habían sepultado a otro hermano de él que había muerto ya. Y un día al labrador un buey se le cayó en un pantano, no podía sacarlo, entonces fue al único que había ahí, era su hermano, el abad Apolo. Ayúdame, hermano, a sacar el buey. Y el Apolo le dice: pero ¿por qué no le pediste a nuestro otro hermano que te ayude? Él estaba más cerca tuyo. Pero ya hace 15 años que está muerto, dice. Y yo hace 20 años que lo estoy. 20 años que estaba muerto al mundo. Esa mentalidad, esa conciencia de que ya estamos muertos, ¿no? O, sobre todo, prepararnos a la muerte viviendo como queremos morir, como le ocurrió a un abad que, visitando una ciudad, el abad Tomás, murió allí. No lo conocían mucho. Lo enterraron en una fosa de los peregrinos. Al otro día fueron a enterrar el cuerpo de una mujer. 4 horas más tarde, la tierra había expulsado el cuerpo de la mujer. Entonces les pareció raro, volvieron a enterrarlo en la misma tumba de los peregrinos donde estaba este abad, y de vuelta al otro día el cuerpo de la mujer expulsado. Bueno, la enterraron en otra parte, a los pocos días trajeron otra mujer, la enterraron ahí, también la expulsó el abad. No quería estar enterrado con ninguna mujer, ya que en su vida no había tenido semejante compañía. Así que ahí entendieron los clérigos que era un hombre muy santo, lo transportaron al cementerio de los mártires y allí le construyeron una capillita, ¿no? Entonces, morir como uno ha vivido, ¿no? Huyendo de las tentaciones. Tenemos que prepararnos para morir, así supiéramos que vamos a vivir muchísimo. Así se nos revelase que vamos a vivir como a Matusalén, dice la historia. Ustedes saben que él vivió en 969 años. Dice una leyenda que cuando él tenía 505 años, el Señor le dice: edifica una casa, porque él vivía a la intemperie, ¿no? Edifica una casa que te quedan casi otros 500 años que vivas. Y Matusalén respondió: pero para tan poco tiempo no quiero, Señor, ponerme en cuidado de edificar casa, que debajo de árboles y cuevas pasaré como hasta aquí he hecho. Para tan poco tiempo que me queda, ¿no? Faltaban casi 500 años. En el fondo es lo que dice San Ignacio, tener una indiferencia a la muerte, ¿no? Vida larga, vida corta, ¿no? Como decía San Martín de Tours, cuando lo lloraban sus criados y él estaba postrado ya para morir: ni temo el morir, porque soy siervo de un piadosísimo Señor, ni recuso el vivir, si os soy a vosotros, hijos míos, de provecho. El Señor quiere que nos quedemos aquí a hacer apostolado,
o que vayamos como siervos de Él, que nos dé lo mismo, ¿no? Porque el que está aparejado para morir, poco le teme a la muerte, decía San Hilarión. Cuando unos ladrones querían robar, matarle, y lo vieron así impávido, él les respondió eso: el que está aparejado para morir, poco le teme a la muerte, y salieron corriendo. Así también nos miran a nosotros, a los que intentamos ser hombres de fe, como locos. Hoy que el mundo está lleno de terror, nosotros le pedimos a la Virgen tener un santo temor más bien.